Hay momentos que quedan grabados en la memoria como cicatrices, esos que de repente dividen la vida en antes y después. El mío ocurrió en un edificio de 5 pisos, en uno de esos ascensores que deberían ser un aburrido viaje de un piso a otro. Yo estaba allí de paso ayudando a mi mejor amigo a mudarse al 10º piso de un antiguo almacén renovado, una de esas cosas que se han puesto de moda en San Petersburgo, ladrillo visto, lámparas vintage, café de tercera generación en el vestíbulo. Todo es muy chic, muy instagramable. Nada que pueda destruir una vida en cuestión de segundos. Hasta que el ascensor se detuvo en el 5º. La puerta se abrió con ese cortés murmullo que todavía resuena hoy en mis pesadillas. Y allí estaba, Kirill Volkov, 36 años, mi marido. El mismo hombre que hace menos de una hora, me imaginé en una aburrida reunión en el centro, la misma excusa que usó 3 veces por semana hace 2 años. Vestido con esos jeans oscuros que, según decía, lo hacían parecer más joven, y la camiseta Henley gris que le había regalado por su cumpleaños. En su mano izquierda, 2 bolsas de Pcusville, ese supermercado orgánico al que juró que iría solo por mí. A la derecha, los dedos entrelazados con los de una mujer alta y morena, de esas que hacen yoga por las mañanas y tienen una opinión sobre la kombucha. Ellos se rieron. No esa risa educada y comprometida, sino la que solo existe entre 2 personas que comparten un universo privado, un universo del que yo, aparentemente, ya no soy parte. 3 segundos. Así tardó Kirill en darse cuenta de que su esposa, esa esposa, la legítima, la que firmaba documentos y planificaba vacaciones en balnearios, estaba allí, parada en el mismo ascensor en el que él acababa de entrar con otra mujer. Su rostro pasó por un arco iris de expresiones, rojo de culpa, blanco de pánico, gris de resignación, un tono verdoso que ni siquiera podía nombrar. Él soltó su mano como si le quemara, retrocedió medio paso y por un momento todo habría sido cómico, si mi vida no se hubiera desmoronado dentro de esa caja de metal. Pero lo mejor estaba por llegar. La morena, aún sin entender la escena, se inclinó hacia él y susurró, lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar, ¿quién es ella? Como si yo fuera el intruso. Como si yo fuera la pieza que no encajaba en ese rompecabezas perfecto que habían armado. Kirill abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Sin sonido. ¿Qué podría decir? Ah, Lizaveta, qué casualidad. Ella es Ksenia, mi novia. Hemos vivido juntas durante 2 años en el 5º piso, mientras tú pensabas que yo trabajaba hasta tarde. El ascensor descendió, 10º, 9º, 8º. Cada caída era un cuchillo. Cada segundo un recordatorio de que mi vida había sido una farsa bien ensayada. Cuando se abrieron las puertas del vestíbulo, nadie se movió. Nos quedamos allí congelados, yo con una sudadera gastada después de horas de cargar cajas, él con su mirada de encuentro clandestino, ella con sus bolsos eco-friendly y su mirada de quien acaba de ser golpeado por la realidad. Fue entonces cuando Kirill finalmente logró murmurar mi nombre, Liza, como si fuera una confesión. Y todo quedó claro. Ya no había lugar para excusas poco convincentes. Los ojos de Ksenia se abrieron como platos. ¿Liza? Ah, tú Liza. El pasado ya se había asentado entre nosotros. Las puertas se cerraron. 4º piso. 3º. Seguían allí inmóviles como adolescentes sorprendidos robando caramelos. Me volví hacia ellos, sorprendida por la firmeza de mi propia voz a pesar de mis manos temblorosas. Me voy a casa ahora, Kirill. Tienes hasta que yo llegue aquí para decidir qué versión de esta historia vas a intentar venderme. Elige con cuidado. Después de todo, trabajo en marketing. Sé cómo reconocer un producto falsificado a kilómetros de distancia. Salí del edificio dejándolos atrás, junto con sus bolsas orgánicas, sus sonrisas cómplices y la doble vida que habían construido a 5 pisos del departamento de mi mejor amigo. 50 segundos para el coche. 18 minutos en casa. El tiempo suficiente para que la ira reemplace la conmoción, para que el dolor se convierta en algo más agudo, más calculador. Porque Kirill olvidó un detalle crucial, no soy solo un especialista en marketing. Soy bueno en eso. Muy bien. Y si pensaba que podía jugar al escondite durante 2 años sin consecuencias, estaba lamentablemente equivocado. Ese fue su primer fracaso. Ciertamente no sería el último. El coche ya estaba en el garaje cuando llegué. Por supuesto que lo fue.
Después de todo, él siempre llegaba primero en todo. Probablemente llegó volando, pisando todos los límites posibles, mientras inventaba excusas que ni siquiera a él mismo le parecían convincentes. Lo observé a través de la ventana de la cocina, paseándose de un rincón a otro, frotándose el pelo, un tic nervioso, como si pudiera organizar sus pensamientos con la fricción de sus manos. Spoiler, no puedes. Entré. Él estaba detrás de la isla central, la misma donde desayunábamos, donde me besaba y me hablaba de reuniones aburridas con clientes, mientras yo le recordaba, no te olvides la leche en el camino. Y de repente ese detalle me hizo reír. ¿Qué leche si en el camino compró productos orgánicos para otra cocina? Otro desayuno. Lisa, ¿puedo explicártelo? Comenzó. El peor preámbulo posible para cualquier conversación sobre trampas. Pronto vendrían los no entiendes y él no es lo que parece. Colgué mi bolso, me quité el abrigo y lo doblé con cuidado sobre el respaldo de la silla. Dejo que el silencio gane peso. Truco de negociación, el que habla primero pierde. No pudo aguantar 45 segundos. Ella no significa nada. Risas. Y no pude parar. La audacia de la frase, las matemáticas absurdas, 2 años de nada. La mano que sostenía como si fuera a desintegrarse en el aire, nada. Productos gourmet un 40% más caros, nada. Las cenas, las mañanas, las discusiones sobre kombucha, nada, nada, nada. Repetí lentamente como masticando las palabras. La mujer con la que pasas 3 noches a la semana durante 2 años no significa nada. La mujer con la que compras, compartes facturas, planificas menús, nada. La mujer que aparentemente se despierta contigo y habla sobre probióticos tampoco significa nada. Interesante. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Había visto este patrón antes. En el ascensor. Hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto que lo sabes? Una maniobra inteligente cambiando el enfoque de tus acciones a las mías. Miré el reloj, 10:32. Cuando subieron juntos al ascensor, ¿sabes? Esa escena de un comercial de terapia de pareja, felicidad, pan fresco, queso artesanal. Hasta entonces yo era un idiota feliz, pensando que cuando decías trabajo, estabas trabajando. Qué idea tan descabellada, ¿verdad? Volvió a vagar por la cocina como un animal enjaulado. Nuestra cocina, la que elegimos juntos, la encimera de cuarzo en lugar de mármol porque se mancha menos con el café. Simbólico, ¿no? Todo empezó con un desliz, una cáscara de plátano, un contrato de arrendamiento firmado sin querer y, accidentalmente, una segunda vida durante 24 meses. Interesante física, los procesos. Explícamelo más tarde. No habrá más tarde, dijo. Me reí de nuevo, esta vez con un sonido seco. ¿Cuál? ¿El de la ira? ¿O aquel en el que entiendo, perdono y te dividimos en turnos? A mí me toca el viernes y el domingo. A ella el miércoles y el sábado. Los días festivos sorteamos con un mediador. Se retorció como si lo hubiera golpeado. ¿Dónde está ella ahora? Pregunté con calma. Tuxenia, que se va sin anillo, pero escribe en su grupo familiar que está tardando. Ya debe haber enviado un mensaje. La esposa se ha vuelto loca, hace tiempo que no somos felices, igual me iba a ir, eso solo ayudó. Manos en los bolsillos, pequeños tics que lo delatan todo. El silencio también fue una respuesta. Hice café. La máquina silbó, burbujeó, llenando el vacío. Que se cocine en su propio caldo de arrepentimiento. ¿Cómo se conocieron? Pregunté ahora por curiosidad profesional. Quería entender la logística, cómo equilibrar las reuniones, alquilar un apartamento y mantener la fachada. Evento de cliente, murmuró. Hace 2 años. Ella diseñó modelos. Hablamos. Ellos hablaron. Asentí. ¿Y a qué llevaron las conversaciones? Café, cena, un alquiler accidental. Ella no sabía que yo estaba casado, añadió. La peor excusa posible. Dije que estaba divorciado. Divorciada en secreto sin decírmelo. Puse mi palma en su frente como si buscara fiebre. Tu descuido. Deberías haberme enviado una tarjeta Hallmark. Felicitaciones por tu divorcio sorpresa. Me miró como si me viera por primera vez.
Lisa. Preguntar. ¿Pedir qué? ¿Entendimiento? ¿Perdón? Para que finja que es mi culpa porque no eres feliz. Abracé la taza con ambas manos, quemándome los dedos en el lugar correcto. Mira lo que viene. Hoy duermes en la habitación de invitados. Mañana llama a tu abogado. Uno bueno. Porque este matrimonio se acabó. Y luego descubrirás cómo es cuando la persona en la que confiabas te mira y ya no te reconoce. Se desplomó en la silla, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Fue entonces cuando vi el miedo en sus ojos. Por fin la sensación adecuada. Durante años me subestimó. Pensó que una posición normal, nuestras peleas rutinarias y la ilusión de control serían suficientes. Ese fue su segundo error. La primera, habiendo creído que podría salirse con la suya. No dormí esa noche. Me senté en la oficina, la que él nunca usaba, porque la oficina de la empresa pagaba más. Empecé con lo obvio, estados de cuenta conjuntos de los últimos 2 años. Y ahí estaban las migajas. Es extraño que no me haya topado con ellos antes, pagos recurrentes, Buca River Quarter, exactamente 70.000 rublos al mes 24 veces. Abrí las tarjetas. Los miércoles como un reloj, supermercados gourmet, restaurantes, incluso 2 compras en esa tienda de diseño donde los cojines cuestan tanto como una nevera. Todo lo pagamos con nuestro dinero y yo, entre otras cosas, también trabajaba hasta tarde. Pero lo mejor vino después. El apartamento no estaba solo a su nombre. Apareció como alquiler corporativo a través de su empresa. Por tanto, parte de la farsa se descontó como gastos de clientes, alojamiento de consultores. Casi merecía un premio a la creatividad, si no fuera un delito. Abrí el reglamento interno de su oficina, profundicé en las cláusulas de conflicto de intereses y fraude. Anoté fechas e información cruzada. A las 3 de la mañana tenía un cronograma tan impecable que cualquier auditor lloraría de alegría. La casa estaba en silencio. En la habitación de invitados había un hombre que pensaba que el mundo le pertenecía. Cerré la libreta, miré mi lista, pagos, miércoles, Río Buca, informes corporativos. Y entonces me di cuenta, esto era solo el calentamiento. Habría firmas, cámaras, testigos en los vestíbulos, personas para quienes auditoría interna suena más fuerte que excusa. El teléfono vibró sobre la mesa. ¿No estás durmiendo? Era Rita. Pregunta estúpida. Yo voy. 20 minutos después ella estaba frente a mí, en pijama debajo del abrigo, con 2 tazas de café compradas en la cafetería abierta las 24 horas cerca de su casa. Habla, dijo. Conté. El ascensor, el piso 13, la tienda de alimentos orgánicos y los 2 años que de repente se convirtieron en un número largo y frío en mi nuca. Hijo de puta, susurró Rita. Y para ella eso fue un cumplido. ¿Qué hacemos? Lo destruimos. Dentro de la ley, respondí con calma. Para que lo recuerdes. Para que duela. Para que nunca más se atreviera a pedir perdón. Ella sonrió de una manera que no prometía nada bueno. Rita sabía cómo operaba cuando se le vino la cabeza fría. Resulta lo que hice un fin de semana, desmantelar la lancha de un competidor hasta que me pidieron clemencia al mes siguiente. ¿Qué necesitas? Información. Documentos. Grabaciones. Y no sabe de dónde vino. Entonces Rita recordó, el administrador de su edificio es mi amigo. Incluso tenían un gusto común por los podcasts sobre crímenes reales, imagínese. Y este encargado, querida, tuvo acceso a cosas interesantes, contratos de alquiler, declaraciones de gastos, quejas de los vecinos y, lo más preciado de todo, las grabaciones de las cámaras de seguridad. La llamaré mañana por la mañana, dijo Rita sin mencionar nombres, solo necesito comprobar algo. El jueves al mediodía los documentos ya estaban sobre mi escritorio, un contrato de alquiler firmado por triplicado para un apartamento en el mismo bloque caramelizado donde, en blanco y negro, aparecía su firma. Un apéndice de pago corporativo extrañamente justificado como alojamiento temporal de consultores. Y para colmo una memoria USB con fragmentos de las cámaras de los últimos 6 meses, ellos entrando, saliendo, cargando bolsas, riéndose en el lobby sin esconderse, porque pensaban que nadie los miraba. Las marcas del tiempo precisas como las manecillas de un reloj.
No llamé al abogado de la familia. Llamé a mi abogada Marina Anatolievna Tolebnia, la que conocí en el Club de Mujeres Ejecutivas y de quien se dice que trata los divorcios como operaciones quirúrgicas, fría, calculadora, sin margen para la improvisación. Expuse los hechos punto por punto sin rodeos. Primero emitió un sonido gutural de aprobación y luego dejó escapar una risa breve, casi clínica. Elizabeth, cariño, esto no es una aventura. Es un regalo de Navidad anticipado. Pagos corporativos desviados hacia intereses personales, informes anticipados falsificados, una segunda dirección mantenida con el dinero de la pareja, y todo documentado. Será divertido, dijo. Diversión no era la palabra, pero entendí el tono. No fue divertido, fue justicia con precisión de bisturí. Ese día no fui a la sede de su empresa, Rita. Primero, la reconquista silenciosa. Invité a almorzar a un antiguo colega que había emigrado al mismo lugar donde ahora Kirill pasaba sus días. Nos sentamos en un rincón discreto. Entre una bifurcación y otra, dije casualmente, necesito organizar algunos papeles para la declaración de impuestos. ¿Cómo funciona allí el plan de vivienda corporativa? ¿Cuáles son los procedimientos, quién firma, qué adjuntan? Abrió el cuaderno sin pestañear, me mostró el reglamento interno línea por línea. Justificación por nota, orden de servicio, contrato, informe de viaje, quién valida, quién audita. Tomé nota mental, no había ninguno de ellos. Tampoco el de ellos. Y aquí mira una firma que no coincidía con el puesto. Los gastos que superen el límite necesitan una aprobación adicional y una justificación detallada, señaló. El auditor toma muestras aleatorias. Por supuesto, estuve de acuerdo como si fuera obvio. ¿Cómo podría ser diferente? Fui a casa y armé el rompecabezas. En el papel de Kirill está Mark Brenov, consultor sobre proyectos a largo plazo. En realidad, ningún Mark. Solo una Ksenia Brenova. Los apellidos sonaban demasiado parecidos para ser una coincidencia, era un engaño mal construido. La firma de uno de los documentos estaba claramente falsificada. La fecha de salida no coincidía con los informes y los recibos de gastos eran copias al carbón, sin rastro de viaje real. Eso ya no fue un error. Fue un fraude. Hasta el viernes la carpeta tenía 2 dedos de espesor, extractos bancarios con retiros de los miércoles, el contrato con sus cláusulas sospechosas, impresiones de reglas internas con signos rojos subrayados, el pendrive con imágenes, hojas de cálculo de nuestra nube compartida, intercambios ingenuos de mensajes sobre alfombras y facturas de electricidad. Lo fotografié todo, lo organicé por números, hice 3 copias idénticas, una para Marina Anatolievna, otra para mí y otra para caso de emergencia. La emergencia no tardó. Cuando revisé su calendario, sí, todavía tenía acceso, encontré una invitación para la semana siguiente. Un miércoles cuando toda la empresa estaría de retiro en el campo de golf de la empresa. Cena de gala. Vestimenta de corbata negra. Estarían los grandes nombres, el director general, Fyodor Sergeyevich, los socios fundadores. Y entre los invitados con un +1 junto a su nombre, Ksenia. Para hacer networking, por supuesto. Respiré hondo y sentí que algo encajaba dentro de mí, como las piezas de un mecanismo bien engrasado, lugar, tiempo, audiencia, evidencia. Todo lo que hice en el trabajo, solo que esta vez no fue el lanzamiento de un producto. Fue la exposición meticulosa de una mentira, fotograma a fotograma. Por la noche fui a la casa de Rita. Distribuimos las impresiones en el salón, trazamos diagramas, donde estaban las sumas, donde las firmas, donde se alineaban los vídeos con las fechas. Sostuvo su teléfono celular sobre los papeles, grabando, armando una línea de tiempo impecable, desde su entrada al edificio hasta la superposición de los viajes de trabajo con las imágenes de la cámara. Esto es arte, murmuró, admirando las líneas rectas de los gráficos. Arte y veneno, respondí. Yo no mato, Rita. Solo revelo. El resto, las reglas me servirían. La noche olía a papel y a café solo. Lo comprobé por última vez, no había más capturas de pantalla, los números de los apartamentos estaban borrosos y las fechas eran legibles. Cerré la carpeta y la puse dentro de mi bolso, el que no me importaría perder. Porque la semana siguiente debería estar en una mesa de conferencias, proyectado en una pantalla, sonando más fuerte que cualquier excusa. A la mañana siguiente volví a abrir su calendario, solo para confirmar.
Su nombre todavía estaba allí, Ksenia Brenova. Fue entonces cuando sonreí por primera vez en días. Una sonrisa tranquila. Helado. Que vengan los dos, pensé. Déjales ver. Solo faltaba un detalle, cómo empezar. Y fue exactamente en ese momento que apareció una notificación en la pantalla de mi teléfono. Un correo electrónico con aclaraciones sobre la normativa. Sección 12.4. No necesitaba ver al remitente. Ya sabía por dónde empezaría. Por supuesto, respondí con la misma serenidad. No podía dejarlo pasar. Era la gran noche de su empresa. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero se tragó las palabras y solo asintió. En sus ojos por un instante brilló el mismo miedo confuso contra quién, después de todo, estaba perdiendo. ¿Contra mí? ¿O contra las reglas que siempre juró seguir, pero que solo conocía por su nombre? Me fui solo. El camino hacia el club de golf era recto como una regla, iluminado por las cintas amarillas de los faros. En el asiento del coche revisé mentalmente el orden de las diapositivas, el cronograma de gastos, el contrato con Debsoblaseni, el consultor fantasma Mark Brenov, las fechas de viaje cruzadas con los registros de entrada del Zika River Quarter, los correos electrónicos extraídos de la nube. Luego un breve extracto del reglamento. Y por último la diapositiva final, la transparencia importa. No fue venganza. Fue una demostración de engranajes. El club me recibió como siempre lo hacen estos lugares, con un silencio caro, alfombras que se tragan las pisadas, olor metálico de las superficies pulidas. En el salón impecables mantelerías blancas, arcos de luz indirecta, finas ramas en jarrones de cristal entre dos biombos laterales. El bar ya estaba rodeado de los cócteles sin alcohol de la noche. Entré sin prisas, sonreí al coordinador, mostré la invitación, recorrí la sala con la mirada. Rita estaba apoyada contra la pared del fondo, elegante y rígida, con ese brillo casi depredador en sus ojos. Compartimos una mirada rápida, un movimiento de cabeza casi imperceptible, su pulgar apuntando discretamente hacia arriba. Grabación. Ella sabía que yo no quería un escándalo, quería recuerdos. Y la memoria, a veces, también es vídeo. Los vi a ambos más tarde. Ksenia, medio paso por delante del grupo con un vestido oscuro que le sienta como una segunda piel. Kirill con el smoking ajustado sobre sus hombros, la tela se tensaba con una confianza que ya no era la suya. Ella se rió y le tocó el codo con calculada intimidad. Una imagen perfecta, si no supiéramos el precio que cuesta. Cogí una copa de champán al pasar, no para beber, sino para tener algo en las manos que no fuera el peso del USB que ardía en mi bolsillo. Elegí una mesa con una vista privilegiada, el escenario, las pantallas, la figura de Fyodor Sergeyevich, quien, como siempre, no pudo resistirse a liderar en persona parte del acto. Amaba esas noches. Me encantó el poder de repartir aplausos. El zumbido se apagó. Un técnico probó el micrófono, hizo clic en el control y el logo de la empresa iluminó la pared. El presentador subió al escenario con frases protocolarias: éxito, equipo, valores, mientras los nominados se inclinaban hacia adelante con ganas. Los aplausos llegaron en oleadas. Mi mano se deslizó sobre la bolsa, donde esperaba el USB, pequeño como una llave. Una llave que en segundos abriría la cerradura de otra persona y revelaría lo que había detrás de la puerta. Las luces del escenario brillaron más. El presentador anunció la primera parte del acto. En algún lugar detrás de mí, el teléfono celular de Rita capturó todo en silencio. Y luego subió al escenario Fyodor Sergeyevich. Sonrió al público y dijo como si se tratara de una broma entre amigos: ahora, la parte más interesante. La sala respiraba junta, tensa, como un animal ante la distribución de la presa. Habló de valores, transparencia, equipo y estabilidad, enumeró objetivos y continuó la ceremonia. Premios, aplausos, flashes de celular. Hasta que sonó, mejor director regional de ventas, Kirill Volkov. Las mesas vibraron. Alguien silbó. Otros aplaudieron con exagerado entusiasmo, como marca el guión. Kirill subió al escenario, incómodo con su smoking prestado pero aún confiado. Aceptó la figura de cristal, agradeció al equipo, la confianza de los clientes, los estándares de la empresa. No hay tiempo para más. Pero esa mirada fue directa a la mesa de Ksenia.
Una pequeña sonrisa de esas que en otros momentos haría que mis dedos hormiguearan de ira. Regresó al lugar. La estatuilla al lado del plato, la mano en su silla, como si fuera el lugar más natural del mundo. Fue entonces cuando me levanté. Lo siento, dije lo suficientemente tranquilo como para ser escuchado, pero sin fanfarrias. Fyodor Sergeyevich, un minuto. Precisamente sobre estos valores y esta transparencia que usted mencionó. Tuve el placer de ver la sala caer en el silencio de una biblioteca. El coordinador de sonido frunció el ceño pero le tendió la mano. El USB se deslizó como un cuchillo a través de la mantequilla. 2 clics. En las pantallas laterales, la diapositiva inicial, el costo oculto de la deshonestidad. Un estudio de caso. O como él prefería llamarlo, el legado de Volkov. Me presenté sin rodeos. Algunos me conocen como la esposa de Kirill Volkov. Profesionalmente soy Marina Tolok. Me especializo en recopilar datos y presentarlos de manera que todos los entiendan. Un suspiro colectivo. Sin emociones. Solo documentos. Hacer clic. Diapositiva 2, una línea de tiempo. 24 meses de gastos, puntos rojos alineados como balas. Pagos mensuales en el barrio del río Zika, 70.000 rublos, mes tras mes, durante 2 años. Cruzado con horarios de trabajo, viajes de negocios y retrasos misteriosos en el centro de la ciudad. Al lado, sellos de cámara, entrada, salida, Zika, River Water. Fechas. Horas. Quien quiera puede leer desde la 10ª fila. Aquí, prosigue, vemos cómo en los 2 últimos años se financia una segunda vivienda. En parte con dinero familiar y en parte con gastos de empresa. Véase el informe, alojamiento de asesoramiento. Hacer clic. Diapositiva 3, el contrato de alquiler. Firmado por Debsoblaseni, con la cláusula alojamiento temporal del consultor Mark Brenov. Destaca la firma del consultor. Observe la letra. Diferente a la habitual. Suave, casi femenina. Un zoom. Y por supuesto, no existe Mark Brenov. Está Ksenia Brenova. Diseñadora. Se sienta en la 7ª mesa. Una risa nerviosa cortó el aire. Ksenia dejó caer el vaso, el agua se esparció por la toalla como una mancha culpable. Kirill se acercó a ella, pero permaneció suspendido en el vacío. Hacer clic. Siguiente diapositiva, fotogramas de cámara. Entran con bolsas, se ríen en el vestíbulo, se abrazan en el ascensor. Marcadores de tiempo precisos como cuchillos. Este expediente, anuncié, ya ha sido enviado a la Junta Directiva y al Departamento Jurídico con referencias al artículo 12, apartado 4 del Reglamento Interno, fraude y falsificación. La cantidad que se determinará en el lado empresarial. Entre 500 y 700.000 rublos en 2 años. En cuanto al resto, una mirada a Ksenia, bueno, esa es otra conversación. No tienes ese derecho. Kirill finalmente explotó y dio un paso adelante. Sí, respondí sin moverme. Estoy presentando hechos. Nada personal. Solo. Hice una pausa, observando a Fyodor Sergeyevich inclinarse para susurrarle a la mujer legal en la primera fila. Ya estaba anotándolo, rascando el papel con pluma y precisión quirúrgica. Último clic. Diapositiva final, letras blancas sobre fondo negro. La transparencia importa. La reputación no es negociable. Saqué el USB, caminé hasta el borde del escenario y lo coloqué en la palma extendida de Fyodor Sergeyevich. El resto ya no dependía de mí. El informe está completo. Cronograma detallado, copias de los contratos, cumplimiento de las normas internas, todo allí, organizado como a Faina le gustaba, asterisco, incluso incluí los cálculos de las sumas. Si el IRS quiere husmear, todo está marcado, etiquetado y listo para ser auditado. La sala no aplaudió. No había ningún caso para eso. Simplemente miraron. Le di la espalda, pasé junto a los asientos vacíos, mis pasos resonaban huecos en el suelo de madera como un corazón que finalmente había encontrado su ritmo. Deténgase en la salida por un segundo. Ksenia me miró fijamente con los ojos muy abiertos, casi infantiles por su desconcierto. De repente ya no vi al rompehogares, sino a una chica a la que nadie le había contado el verdadero final de las historias.
Algún consejo si me permites, susurré, solo para ella. Contrate un buen abogado. Todo por escrito, nada de acuerdos verbales. Y hazlo todo legalmente sin atajos. Luego seguí adelante. Arito me alcanzó en la puerta con los ojos brillantes y su teléfono celular ya grabando. Eso fue, exhaló sin encontrar la palabra adecuada. Lo grabé todo, respondí. Una buena memoria se compone de hechos. Salimos al pasillo fresco. Respiré profundamente por primera vez en meses. El teléfono vibró en el bolso. Marina Anatolievna, con voz firme y tranquila, como si estuviéramos discutiendo el presupuesto del café, ¿recibiste la grabación? Sí. Limpio. Entonces escucha con atención. Su pausa fue calculada. Ahora comienza la parte interesante. Nos quedamos allí en el vacío del club, mientras su voz dictaba los siguientes pasos como un manual de operaciones, ni mensajes esa noche, ni contacto con sus compañeros. Por la mañana enviaría el paquete oficial, copias, solicitudes de conservación de documentos, todo sellado y archivado. Silencio de tu parte. Dejemos que sus procedimientos funcionen para nosotros. Me senté en el aire. Salimos juntos a la calle, el frío cortante separaba nuestros caminos sin contemplaciones. Ella se va a casa. Yo también. El viaje de regreso fue una línea recta entre faros, suave y silencioso. En casa, oscuridad. Kirill llegó tarde y fue directamente a la habitación de invitados sin decir palabra. Lo oí mover el fregadero, abrir armarios, el crujido de la toalla en el gancho. Por primera vez en 2 años, me invadió una extraña quietud. No porque todo estuviera resuelto, sino porque se habían girado los engranajes, y esta vez, no fui yo quien los giró. Por la mañana apareció en el teléfono, correo electrónico de Marina Skobeleva, membrete, lista de archivos adjuntos, referencia al artículo 12, apartado 4 con fechas y importes resaltados. Luego un mensaje de Rita, lo vi en el chat interno. Lo llamaron temprano, recursos humanos y legal. Todos con cara fea. Trabajé como de costumbre, respondí correos electrónicos, firmé informes, hasta que el sonido de una nueva notificación llamó mi atención. Otro mensaje de Marina, seca, profesional, despedida. Esta tarde. Antes del almuerzo, busquen sus cosas juntos. Cerré el cuaderno durante 3 segundos. No había fuegos artificiales en la cabeza. Solo una línea recta, un registro, escrito y siguiendo adelante. Al mediodía comenzaron los rumores. Alguien reenvió un post, otro decía, solo para ver cómo estás, algunos ni siquiera se molestaron en fingir. A todos les respondí lo mismo, gracias, estoy bien. No le debía nada a nadie. El viernes por la tarde, Marina volvió a llamar. Las líneas corporativas ya están monitoreadas. Mañana, proceso familiar, división de bienes, medidas cautelares de bloqueo de cuentas. Un descanso. Y una cosa más. Su abogado se puso en contacto. La chica quiere hablar contigo. Territorio neutral. Podría estar en el centro durante el día. Esa cafetería en Nevsky, ¿sabes? Lo sé. Te daré un guión. Sin acuerdos, solo hechos. Sin promesas. Y no vayas solo, lleva a Rita, que está sentada en una mesa cercana, como si no estuviera allí. Comprendido. El sábado a las 12 en punto, el café vibraba con ese ruido uniforme que hace íntimas las conversaciones. Llegué primero, me senté de espaldas a la pared, mirando hacia la entrada. Minutos después apareció Xenia. Cansado, asustado, vestido con un esmero que delataba el esfuerzo. Chaqueta suelta, pelo recogido, barriga todavía discreta, solo una mirada atenta lo notaría, alrededor del 4º mes. Su primer sonido fue una risa ronca y sin humor, juró que estaba divorciado. Primero dijo que era temporal, luego dijo que era oficial. Pidió no hacerlo oficial, para no hacerme daño. Mostró fotos de anillos de boda en su celular, hizo un gesto vago con la mano. Basura. No me debes nada, respondí. No firmó nuestros documentos, no falsificó firmas. Ella fue engañada como yo, solo que con diferentes palabras. Nuestros dedos ardían en las tazas. Rita, 2 asientos a la izquierda, se calentaba las manos en el vaso, mirando hacia la calle,
pero yo sabía que tenía los hombros tensos, escuchando cada sílaba. Prometió que vendría a vivir conmigo, Xenia exhaló. Que los papeles ya estaban casi listos, que haría un pedido formal, incluso mostró catálogos de anillos de boda. Predecible, dijo sin juzgar. Estas historias son siempre las mismas. Y cada uno deja una cicatriz. Hablamos durante horas, cómo se conocieron en un evento corporativo, los cafés que se convirtieron en cenas, las versiones que ajustaba según conveniencia. De lo fácil que es creer cuando alguien sonríe en el momento justo. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, división de bienes, pensión, reconocimiento de paternidad. Todo por escrito, sin emoción. Ella asintió, sus ojos tenían una mezcla de miedo y alivio. Pidió no procesar. Dijo que arreglaría todo, que éramos una familia. ¿Viste mi discurso?, dije. Entendió que si no actuaba ahora, sería peor después. Fue lo correcto. Las demandas no son venganza. Son orden. Un silencio. Afuera, 2 patinadores pasaban riendo, un perro tirado de su correa, la nieve de las barandillas se derretía a chorros, la vida normal, que continúa en segundo plano mientras vivimos nuestra propia película. Xenia levantó la vista, di la verdad. ¿Qué quieres de mí? Observé sus manos, dedos delgados que apretaban la taza caliente, y respondí con la misma franqueza, la verdad. ¿Y que lo registres? ¿Cuándo supiste que estaba casado? ¿Cuándo descubriste que estabas embarazada? ¿Qué fechas, qué palabras? No es por odio, es para que no le quede ningún espacio para escapar. Ella asintió, sacó una libreta de su bolso y anotó algo. Luego vaciló, si es necesario, daré una declaración. Pero, tragó, no me conviertas en un villano público. Ya estoy pagando por mi ingenuidad. Solo quiero vivir en paz. Suspiré. Por primera vez en semanas, sentí que podía responder no como un proceso, sino como un ser humano, no montaré un espectáculo. Solo hice lo necesario para activar las reglas. El resto es silencio. De tu parte también. Su asentimiento selló el trato que valía más que cualquier trozo de papel. Ya nos estábamos levantando cuando su celular vibró. Miró la pantalla, se puso pálida y... El teléfono tembló en su mano extendida, como si estuviera ardiendo. La pantalla iluminó el miedo en sus ojos, nos vemos. Urgente. Elimina todo antes de que sea demasiado tarde. Tomé el dispositivo con un movimiento lento, casi ritual, no con mis manos, sino con mis ojos, mientras las piezas del rompecabezas encajaban por sí solas, clic tras clic. Una captura de pantalla. Eso era todo lo que faltaba. Hazlo ahora, dijo con una calma que no sentía. Envíelo a su abogado. Entonces para mí. Xenia asintió y sus dedos temblorosos obedecieron antes de que la duda pudiera paralizarlos. En segundos estaba hecho. Correctamente. No hay vuelta atrás. La puerta del café se abrió al viento cortante de marzo, una bofetada fría que nos despertó definitivamente. Rita se acercó en silencio como si intuyera que el siguiente acto ya había comenzado. Mi propio teléfono celular vibró en mi bolsillo antes de que llegáramos al auto. Marina Anatolevna, prepare una breve declaración. Dentro de 1 hora regresará a casa. Un representante de Comni Legal vendrá para una conversación importante. La tetera silbó cuando abrí la puerta, exactamente a la hora acordada. Las ventanas reflejaban la noche como espejos negros y el silencio en el salón era tan denso que se podía oír el suspiro agonizante de las baterías de la calefacción. El teléfono sonó antes de que pudiera quitarme el abrigo. Elizabeta. La voz de Marina era baja, casi íntima. Su representante ya está en camino. Te conectaré por vídeo. Breve. Aún no hay papeles. Me senté a la mesa y coloqué el portátil de modo que en la pantalla solo aparecieran mi barbilla y la pared blanca detrás de él. Del otro lado apareció un hombre de mediana edad, con trajes impecables y ojeras como si no hubiera dormido. Buenas noches, Isabel Petrovna. La formalidad sonó como un escudo. La empresa le agradece los materiales proporcionados. Se inició una investigación interna, el empleado Volkov está de licencia a partir de hoy. Hizo una pausa calculadamente.
Necesitaremos una declaración escrita sobre el origen de las copias y confirmación de que se conservan los originales. Los originales están a salvo, respondí sin dudarlo. Las copias fueron entregadas. Ya tienes todo lo necesario para la verificación. En una esquina de la pantalla, el rostro de Marina apareció en miniatura, impasible. Sin excesos, decían sus ojos. El hombre continuó ahora con un tono que pretendía ser conciliador, pero que sonó como una advertencia disfrazada. También nos pondremos en contacto con los organismos competentes. Hay signos de falsificación y fraude. Y aquí se inclinó ligeramente hacia adelante. Es crucial que terceros no destruyan pruebas. Si recibe algún contacto solicitando eliminar o no reenviar información, documentélo y reenvíelo de inmediato. Ya está hecho, dijo secamente. Xenia recibió ese mensaje hace menos de una hora. La captura de pantalla es con su abogado. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, como si marcara una casilla mental. Siguiente paso. Entonces, trámites resueltos. Un descanso. A voz Baixou, Wase humana. En nombre de la empresa, me disculpo por no identificar esto antes. Se revisarán los procesos. La llamada terminó sin ceremonias, limpiamente como un corte quirúrgico. Marina llamó en el mismo momento. Buen trabajo. Aún no hay nada que firmar. Todo por escrito a través de mí. Su eficacia fue tranquilizadora. Mañana presentaremos la acción, división de bienes, medidas cautelares. No podrán vaciar nada. Pero hoy aquí por primera vez su voz tenía un tono casi orgulloso, estuviste impecable. Colgué y miré hacia la cocina. Kirill apareció en la puerta poco después de las 2 de la madrugada, la luz del pasillo recortada contra la pared. Dudó como si las palabras se le hubieran convertido en piedras en la garganta. No lo ayudé. Que aprendió a vivir con su propio silencio. La mañana siguiente fue extrañamente luminosa. Saludé al guardia de seguridad en la entrada del trabajo con un gesto, me senté a la mesa y comencé a revisar los correos electrónicos. Los rumores, como siempre, serpenteaban por los pasillos, ¿oíste? Dicen que ella fue la que, pero mi respuesta fue siempre la misma, repetida con la precisión de un metrónomo. Conmigo todo está bien. El resto pregúntale a los abogados. Trabajar era el mejor analgésico. A las 11 de la mañana, Rita envió un mensaje, el foro interno está en llamas. El auditor de gastos ya ha recibido hoy 3 cheques extraños. Tomé nota mental. El sistema estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Por la tarde, Marina envió el borrador de la petición. Líneas limpias sin dramatismos, división de patrimonio, 70% para usted. Firme aquí y aquí. Lo leí como si fuera un manual de instrucciones, sin emoción, solo comprobando los pasos. No fue venganza. Fue orden. 2 días después, un nombre apareció en la pantalla del móvil, antes capaz de hacerme estremecer y ahora simplemente irritante. Kirill. Necesitamos hablar. No es como piensas. No hay abogados. No respondí. Se lo reenvié a Marina y bloqueé la llamada. Un hombre que había ocupado 2 pisos de mi vida durante 2 años, de repente sintió que una puerta más no haría ninguna diferencia. Estaba equivocado. Esa noche, por primera vez en años, entré a la casa y no encendí la luz de inmediato. Me senté en la oscuridad, escuchando mi propia respiración. Y entonces, como un clic final, entendí, ya no quería explicar, justificar ni negociar. Quería hacer lo que sabía, alinear las piezas, terminarlo y empezar de nuevo. Esta vez no hay grietas. Rita y yo nos reunimos en su apartamento esa misma noche, extendiendo los últimos papeles sobre la mesa, desechando los superfluos. Ella se rió suavemente de repente. Creaste la presentación perfecta de la verdad. Imposible de ignorar. Simplemente organicé las diapositivas en el orden correcto, respondí, pasando mis dedos por las páginas. El resto fueron sus firmas. Bebíamos té en silencio mientras afuera la nieve se convertía en lluvia. La primavera en nuestra ciudad siempre llegaba vacilante, como alguien a la puerta de un consultorio, sin el valor de entrar. Al final de la semana, llamó Marina. Actualización rápida, la orden de despido ha sido ejecutada.
Mañana al mediodía entregará su placa y se llevará una caja con sus pertenencias. La empresa ya notificó al IRS y está preparando una denuncia formal. Ofrecieron la opción de dar una declaración al auditor interno, pero no es obligatorio. Un descanso. Y llegó un correo electrónico de Fedor Sergeyevich. Chicos. Se disculpa. Propone una reunión en otra capacidad más tarde. ¿Qué capacidad? Pregunté confundido. Consultoría de comunicación. ¿Cómo estructuró el control de gastos y la transparencia? Ella rió secamente. Pagado, por supuesto. Pero eso es para más tarde. Ahora, aguas tranquilas. No damos nuestro consentimiento, no lo rechazamos. No tenemos prisa. Asentí, casi sonriendo. Al mundo, en su irónica crueldad, le encantaron estos giros. Por la noche, Xenia me envió otra captura de pantalla. Quiere verme cerca del edificio. Dice que necesita hablar como la gente normal. No me temblaron las manos cuando respondí, no vayas. Solo por escrito, solo a través de los abogados. Si aparece, llama al 112. Cuídate. Ella respondió con un simple gracias y sentí que algo se aflojaba dentro de mí. Esa chica finalmente se había elegido a sí misma, no a sus fábulas. Pero la noche todavía tenía su última carta. 3 golpes bruscos a la puerta a las 3:17, no a su ritmo. A través de la mirilla, 2 hombres vestidos de civil mostraban sus identificaciones ante la cámara. Elizaveta Andreevna. Policía. Acción de investigación a solicitud de Komni. Algunas aclaraciones. El té de la cocina crujía sobre el hornillo, como si el aire se hubiera movido. Kirill se despertó en su habitación, confundido, sin entender lo que había oído. Abrí la puerta lo suficiente para sostener la manija. 1 minuto. Y marqué el número de Marina, sabiendo que empezaba la parte más importante, aquella en la que cada coma, cada pausa, determinaría la rapidez con la que esta historia llegaría a su punto final. La auditoría llegó como un incendio controlado, primero los controles, luego la empresa envió a un especialista en gastos para revisar cada línea. Cuando los números no cuadraban, ni siquiera la astucia de Kirill pudo llenar los agujeros. Y fue fascinante observar desde fuera cómo la verdad se revelaba sin prisas, como un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. Xenia salió del juego siguiendo las reglas, con abogados de primer nivel y protocolos impecables. A partir de entonces nos aferramos a los papeles como a la barandilla de un edificio en llamas. Ella me envió capturas de pantalla de sus mensajes, borra esto antes de que sea demasiado tarde, reunámonos, sin testigos, mientras los juristas respondían con frialdad quirúrgica. Permanecí en silencio como corresponde a quienes ya han aprendido que las palabras sueltas son munición para el bando equivocado. Hasta que una noche me escribió fuera de los canales oficiales. Sin sellos, sin trámites, solo, quiere estar presente en el nacimiento. Pensé durante 2 segundos antes de escribir sin rodeos, primero, el acuerdo de culpabilidad. Horario de visitas, apoyo, todo en orden. Verá el vídeo después de que su abogado lo apruebe. No eres un premio de consolación, Xenia. Eres la madre. Su suspiro al otro lado de la línea fue tan largo que pareció contener meses de aire reprimido. Los días ya no se dividían en antes y después, sino en procesos. Fedor Sergeyevich, director de Komni, envió una carta de disculpa, falta de supervisión, corregiremos los protocolos, e irónicamente me invitaron a ser consultor. Reescribir manuales de ética, capacitar equipos en control de gastos. A la vida le encantan estos giros. Ayer les mostraste cómo se ve la mentira en la pantalla, hoy te pagan para que enseñes cómo no llegar a eso. Acepté, no sin antes repasarlo todo con Marina Anatolievna. Sin heroísmo, sin deudas emocionales. Los errores de los demás son trabajo, mi vida, no. El divorcio, palabra que antes me sonaba a sentencia, resultó ser un mero trámite. El 70% del patrimonio común, la casa, que vendí inmediatamente porque los museos de las ilusiones no me interesaban. La cafetera permaneció. La buena tecnología no es culpa de los propietarios. Kirill se mudó a Tver, a casa de sus padres. En LinkedIn, su biografía adquirió un eufemismo, buscando nuevas oportunidades.
A los 3 meses con el nacimiento del bebé comenzaron los depósitos de pensión, tan puntuales como un calendario médico. Sin dramas, sin negociaciones. Solo números. 6 meses después de aquella noche en el club, estaba sentado en la ventana de mi nuevo apartamento en el 8º piso a 3 cuadras de la fábrica donde empezó todo con una taza de café y la sentencia de divorcio en mis manos, aún caliente de la impresora. El día anterior había recibido una oferta, una habitación en la esquina, un 20% más de salario, un equipo que necesitaba a alguien capaz de decir la verdad sin dudarlo. Firmé el contrato sin dudarlo. Durante el almuerzo estábamos discutiendo un proyecto sobre transparencia corporativa y me encontré pensando en lo fácil que es respirar cuando dejas de tapar los agujeros de otras personas. Empecé un blog, al principio solo para mí. Una manera de sacarte de la cabeza esa película rota, fotograma a fotograma, y poner nombre a las cosas sin confundir culpa con consecuencias. Lo llamé Reforma después del colapso. Empezaron a aparecer mujeres, cada una con su trinchera, las que hablaban de deudas, las de años perdidos en decía que las amaba, pero las de abogados y las de hipotecas. Luego vino el podcast práctico semanal, hablamos de intereses, inventarios y lo que llamé arqueología emocional, como desenterrar lo que quedó sin enterrarlo juntos. A veces Rita se unía a mí, solo para bromear cuando yo amenazaba con convertirlo en un manual de autoayuda. Xenia llegó a mi vida de una manera extraña, ni amiga ni enemiga, solo una aliada de trinchera. Nos encontrábamos en cafés, me preguntó sobre cláusulas, sobre cómo tratar con los suegros, y yo respondí sin piedad ni resentimiento. Una vez repitió, él pidió estar en el parto. Simplemente sonreí con las comisuras de mi boca y repetí lo que ya había escrito, los documentos primero. Los sentimientos después. Ella asintió, mirándose el vientre como si midiera la distancia hasta la orilla. Ella era suya ahora. Más fuerte que cualquier, dijo. A veces recibo mensajes de personas en ese salón. Recuerdo cómo pusiste el chip en mi mano. Algunos envían informes, reescribimos los protocolos, otros pequeñas victorias, no firmaré nada sin leerlo más. ¿Lo más curioso? No siento ni dulzura ni amargura. Solo una calma seca, como la tierra después de la lluvia. Kirill todavía envía largos correos electrónicos por la noche. Pensé, no entendí, lo siento. No respondo. Todas las palabras necesarias ya habían sido dichas en aquel salón, donde la luz de la pantalla brillaba más que cualquier excusa. El resto es silencio. No como castigo, sino como límite. El viejo apartamento se vendió rápidamente, como una nueva esperanza para jóvenes ingenuos. Allí vive ahora una pareja convencida de que las cosas serán diferentes entre ellos. Y que así sea. El mundo no debería repetir mis errores solo porque yo los cometí. Solo tomé los documentos y algunas fotos. El resto se quedó. El pasado también necesita un lugar donde vivir, pero no en mi cama. A veces pienso en ese ascensor. En esos 5 pisos, en el cortés timbre que pasaba la página de un calendario. Y siento una extraña gratitud, si no fuera por ese botón, todavía estaría fingiendo ser una postal perfecta. Las mujeres tenemos el don de aguantar con tanta gracia que acabamos aplaudiendo nuestra propia destrucción. Hasta el día en que encendamos la luz y veamos que ya no queda nada que aplaudir. Lo encendí. Y eso fue suficiente. Hoy cuando entro al ascensor de mi edificio y presiono el 8 sonrío. No porque lo haya olvidado, no olvido nada, sino porque ya no lo odio. El odio dura poco, vida, no. Cuando las puertas se cierran, sé que tengo todo lo que necesito, papeles en regla, personas por su nombre, silencio donde antes había gritos. Y un trabajo que por primera vez no me da vergüenza. La moraleja de esta historia no viene con fanfarrias, si te traicionaron, no quemes el mundo. Ordena la casa. Documente cada paso. Llama las cosas por su nombre. Elígete a ti mismo, tus ideas, tu claridad. Y si el ascensor se detiene en el 5º piso, mira tu miedo a los ojos, sube al 7º piso y no mires atrás. Cada uno tiene su propia altura. El mío está aquí en esta luz cálida y constante, donde soy dueño de mi propio piso. Donde cada nuevo día comienza sin el peso de lo que hay que esconder.